Ahí donde están paraditos. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Hemos estado estos días tratando este tema hermoso, y lo recibimos con tanta alegría en Romanos capítulo 8. Lo recibimos con tanta alegría. Y yo he dicho así. Es cierto que al principio tiene que haber corrección y dura, para que luego lleguen los momentos como estos, momentos de refrigerio. Romanos capítulo 8. Y el tema de esto, ya sería la tercera parte. Sé que lo estoy haciendo como mensaje, no tanto como estudio, como son los días sábados, pero de todo modo lo estoy haciendo en continuidad. Porque tristemente muchas personas en su vida cristiana leen versículos, y muchos el versículo del día, lo que les mandó el teléfono, el versículo del día. Y ya con eso se conforman toda la semana, hasta llegar otra vez a leer 2, 3 versículos otra vez. Pero por eso procuro con ustedes que sean capítulos completos, hasta terminar los Romanos capítulo 8. Y a veces han sido series de capítulos, como el otro día del 113 hasta el 118 en el libro de los Salmos. Romanos capítulo 8 es, en este caso sería una nueva y maravillosa vida en el Espíritu. Estoy leyendo yo nada más. Los versículos ahí dice, uno era viviendo en el Espíritu, y el otro ya al final es más que vencedores. Vamos entonces, donde nos quedamos el otro día, el versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12 y el 13. Perdón. 14, 15. Los tenía marcados en la siguiente página. 14 y 15. Romanos 8, 14, 15. Dice, y este lo estoy repitiendo en realidad porque es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Hermano, ¿cómo saber que soy verdadero cristiano? ¿O cómo saber que soy mis hermanos? Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿recuerdan? Abba, Padre. Abba, Padre. Pueden sentarse. De ahí continúo yo. Y la razón por la que repito esto es porque tal vez más de algunos por ahí, los que nos siguen en los canales, en el de YouTube, que es Púlpito Cristiano Firme, por si alguien quiere seguirnos por ahí, y también en el de Facebook, que es mi nombre completo, César Mauricio Beteta. Así estoy, así nos pueden encontrar. Entonces, pero lo que estábamos diciendo en estos días era cómo saber si el Espíritu a mí, en lo personal, me guía. Y créanme que lo leo con libertad, lo leo con tranquilidad, se lo leo a ustedes, lo comparto con ustedes. Ustedes en su vida personal, llévenlo también, obviamente, y ustedes consideren si hace falta algo por ahí. Si algo que todavía no hemos entregado al Señor, no hemos rendido al Señor, y decirle, Señor, tú te encargas de esto también. Algo que usted considere que todavía le está haciendo algún estorbito, como a mí. Hay cosas que todavía tengo que ir quitándome poco a poco, y espero que ya no me vayan a hacer el estorbo en el día que el Señor me cierre mis ojos. No vamos a morir perfectos, no vamos a morir libres de pecados, pero sí quiero morir con un abogado que quiera tomar mi caso. Que el Señor quiera tomar mi caso y diga, este es mío. Entonces, y las preguntas serían estas, las preguntas que tenemos que hacer, y las estoy repitiendo desde el otro día. Esto es lo que tengo que hacer para saber si me lleva el Espíritu, si estoy siendo guiado por el Espíritu. Primera, ¿me ha llevado el Espíritu de Dios a Jesús? ¿O estoy caminando a ciegas todavía? ¿O me ha llevado, la otra, ha puesto el Espíritu de mí, ha puesto el Espíritu en mí el deseo de honrar a Jesús? ¿Me conduce el Espíritu a ser más como Jesús? ¿Está el Espíritu obrando en mi corazón? ¿Está el Espíritu guiándome a querer conocer más de Jesús?
para saber, si, para contestándome eso, si a esa respuesta dijimos sí, qué bueno. Pero si de repente apareció alguna ahí que diga, ahí como que no, ahí como que me falta. Entonces ahora, ¿cómo nos guía el Espíritu? Ya sabemos hacia dónde quiere guiarnos, pero ahora, ¿cómo nos guía? Nos va guiando con dirección. Nos guía a acercarnos. Nos guía a someternos al gobierno de autoridad del Señor. Y nos guía a trabajar con el Señor. Ahora, ¿hacia dónde nos guía? ¿Cómo nos guía? Y ahora, ¿hacia dónde nos guía? Nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva a pensar poco en nosotros y mucho en Jesús. Nos lleva a la verdad, nos lleva al amor, nos lleva a la santidad y último, como dije la otra vez, nos lleva a ser útiles. Porque muchas veces, cuando entramos como cristianos, y yo tengo que repetir esto aunque tal vez es molesto, pero en congregaciones empiezan el orden al revés. En muchos empiezan el orden al revés. Que ya llegaste, qué bueno, que sabes hacer. Digamos, sé tocar la guitarra, ya eres útil, vente para acá, vámonos para arriba, de un solo. Pero nunca hicieron esta serie de preguntas, nunca vieron a la persona cómo está, si es guiado por el Espíritu, hacia dónde es guiado el Espíritu, de qué manera lo está haciendo, y como dije aquí en hacia dónde nos conduce. Si es una persona, oiga bien, y el otro día me salió mal cuando pronuncié esta palabra y la verdad me gustó, porque dice, llegan muchos que llegan arrepentidos, pero otros que llegan arrepintados. Así me salió la palabra cuando le dije. Entonces, porque estaba hablando, dice, llega una muchacha contando una historia, llega una muchacha acá y trae una carita así, una carita sonriente y le dice, ¿de dónde vienes? Porque tienes cara de arrepintada. No traes cara de arrepentida. Entonces me gustó la palabra esa. Y entonces de repente por ahí voy a ver cuando la ocupe, muchos venimos y queremos vivir una vida arrepintados delante del Señor. Entonces, leímos otra vez, como les dije, 14 y 15, porque quería mencionar esas partes todavía, para que los que nos van siguiendo entiendan de lo que estamos hablando. Versículo 16, ahí en Romanos. Qué difícil, qué triste es cuando usted en realidad está diciendo la verdad. Digamos de algo que usted está siendo acusado y diga, yo no fui, yo no lo hice, yo no. ¿Tienes testigos? No, pues no tengo. Entonces, bueno, ¿cómo te vas a poder defender si no tienes testigos? No hay. Nadie vio. Nadie puede decir que lo que tú estás diciendo es cierto. Y allá va uno, digamos, tal vez lo están acusando a uno en la calle, lo amarran, no hubo testigos, lo amarran, se lo llevan. Pero si hay testigos acusadores, óigame bien esto, si hay testigos acusadores, ya saben quién es el testigo acusador de nuestras almas. Y aquel estaba ahí y no hay nadie que lo defienda a uno y uno piensa, dijo, ya estuvo, ya me acabé, ya no hay quien más atestigue por mí. Pero de repente, alguien por ahí nota que hay una cámara por ahí viendo. Y dice, no, mira, ahí hay una cámara viendo. Ya van y averiguan y ven el video y se ve que en realidad, oiga, disculpe, no fue usted. Yo se los dije, sí, pero perdone, acepte la disculpa, va, ya puede irse. Después de 2, 3, 4 días de estar detenido, acusado y de tanta cosa. Procesado incluso hasta de haber salido en las noticias lo que hizo este hombre. Ay, mira, y es cristiano, ay, mira, y mira lo que se atreve. Ahora, por más que haya testimonio, por más que la policía haga, por más que pidan disculpas y todo eso en la mente de la gente, ya se metió aquello, pero el video dice que no. Ahora, como vemos en las noticias, yo no sé, usted las mira, yo miro noticias, algunas tremendas, donde aunque haya video, la investigación continúa. Y siguen acusando, porque ya tienen a un acusado al cual echarle la culpa, y estar tranquilos los demás que tienen que hacer el trabajo encontrando al verdadero culpable. Entonces, versículo 16, la evidencia, oiga, como dije, una evidencia que muestre que sí somos, y yo lo digo con alegría, en serio, porque hace tantos años me hubieran preguntado, yo quizás no hubiera ni podido leer esto con convicción, pero hoy sí, donde dice, la evidencia de que somos hijos de Dios
el testimonio, y ahí está, 2 puntos. Estoy 8:16. Oiga bien, ahí hay 2 puntos. Después donde dice la evidencia de que somos hijos de Dios, 2 puntos. Esos 2 puntos toman el lugar de la expresión, la evidencia de que somos hijos de Dios es, la palabra es, con los 2 puntos. Y dice, es el testimonio del Espíritu Santo. Estoy agregándolo para que lo entendamos. Es el testimonio del Espíritu Santo. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En serio, el mismo Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero cuando no andamos bien, el mismo Espíritu del Señor habla a nuestro espíritu diciendo, andas mal. Vas mal, y empieza uno a sentir sequedad en el Señor. Empieza uno a sentir no ánimos de meterse con el Señor, de no leer la palabra del Señor, de no cantarle al Señor con el alma, porque como dije, el alma tiene, uno de los defectos más grandes del alma es la concupiscencia. La concupiscencia es el gran deseo desenfrenado de hacer las cosas contrarias a las que Dios quiere. Eso es concupiscencia. El deseo aquel. ¿Y quién siente eso? Es el alma, quiere hacerlo. ¿Y quién obedece a los mandatos del alma? El cuerpo. Pero ¿quién está en la lucha contra el cuerpo y el alma? El espíritu. Sabemos que el espíritu, el Eclesiastés no lo dice, no se lo dice, creo capítulo 7, donde dice de que el hombre llega a su morada eterna. Dice, ya sabemos, el alma está en riesgo, el cuerpo regresa al polvo, pero dice el espíritu regresa a Dios, quien lo dio. Hay una parte suya que es incorruptible, que no puede ser condenada, que no va a ser destruida como la carne en la tierra, es el espíritu. Pero recuerde, sobre el espíritu no tenemos control nosotros. Y voy a explicar eso, porque hermano, si tenemos control sobre el espíritu. No, el espíritu es el que quiere vivir pegado al Señor. Y al momento de la condenación, los que les vaya a tocar batallan tanto. Y es cierto, el alma es la que se va a parar al juicio del Señor. El alma. El espíritu ya vuelve a ser parte del Señor de donde salió. Y el cuerpo, ya sabemos. El espíritu es el que da testimonio. Y hay muchas personas que piensan que ya con el testimonio, pues el espíritu da testimonio de mí. Mucha gente, el espíritu da testimonio de mí, quiere decir que estoy bien. Pero recuerden una cosa, que también en este momento nuestro Señor está aquí en medio de la congregación. Nuestro Señor Jesucristo está en medio de la congregación acá, lo dice Salmo 22, lo hemos leído tantas veces. Entonces está aquí con nosotros, aquí en medio de la congregación te alabaré, dice nuestro Señor. Pero el Espíritu Santo lo invitamos todo el tiempo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Él está siendo testigo de lo que yo estoy hablando, y Él está siendo testigo de las acciones suyas mientras están escuchando. Si usted está poniendo la atención necesaria, no le estoy diciendo total atención porque de repente por ahí alguna cosa, pero ¿cómo quisiera que pusieran una total atención, hermano? Eso es imposible, usted lo sabe. Porque yo hago una total dedicación a esto. Ayer ustedes pudieron ver, los que estuvieron ahí con nosotros, vieron la cantidad de papel que llevé cuando la levanté. 100 páginas, 105 páginas, y no he terminado. No entregué, no le dije a nadie que si alguien lo quiere, le dije, pero no, ahorita no lo puedo entregar porque todavía me falta. Y estaba escribiendo de un tema que ya conozco, que podía darlo tal vez sin papel. Pero para que todo lo que yo diga quede registrado y que luego no se vaya a decir, el hermano dijo no, vete a tal página, tal número, ahí está, ve, revísalo, ahí está escrito. Entonces, porque el Espíritu está siendo testigo de todo lo que estoy diciendo. No quiero que en aquel momento me pare delante del Señor y el Espíritu del Señor va a estar de testigo allí y me acuse. ¿Y para dónde me hago? ¿Para dónde? Entonces, no quiere decir, porque hay mucha gente que en su mente empiezan a creer, ay Dios mío, miren, esto es terrible. Mucha gente que empieza a creer, y aquí es donde vienen falsos profetas, digamos. Falsos profetas, falsos de todo, falsos cristianos, falsos lo que sea. Es que yo siento que el Espíritu me habló a mí, y lo que estoy haciendo es por parte del Espíritu, y de repente el Espíritu parado ahí como testigo, y yo no he dicho nada. ¿Cómo conocer
la voluntad de la palabra del Espíritu que está hablando con nosotros en ese momento. En Deuteronomio 17:6 dice, y lo leo para ustedes, Deuteronomio 17:6, por lo dicho, por dicho, óigame bien, de 2 o 3, oiga bien eso, 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Tenemos 3 testigos: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y lo decía ayer, y eso les dio paz a los hermanos bastante ayer, después de lágrimas. Como le digo, los hermanos que tuvieron la oportunidad, asistieron y vieron eso, el drama que se hizo, de gente que se estaba rompiendo al escuchar la verdad. Por testimonio de 2 o 3 testigos. Y los 3 están acá juzgándome lo que estoy diciendo. Y los 3 están acá juzgándolo a usted, cualquier cosa que usted esté haciendo o dejando de hacer. Romanos 17, el versículo 17, 8-17. Y sí, hijos, dice Pablo. Y sí, miren, Pablo hablaba de esa manera. Hijitos, también Juan, hijitos amados, hijos y todo. Y ahora resulta que se han soltado, y digo, ahora resulta que se han soltado, tal vez en los últimos 30 años. Tengo 58 años, ya dije mi edad, siempre digo 60. Bueno, tengo 58 años, y resulta de que hace 30 años no se oía de esto de mi padre espiritual. Cállense, mentirosos. El apóstol, cállese, mentiroso. La pastora, eso no se oía hace unos 30 años. Esos términos vienen de hermano, es que la Biblia dice, no, eso se lo inventaron hace unos 30, 35, 40 años tal vez. Eso no está. Entonces, oigamos esto. Entonces, y Pablo dice, y sí, hijos, aquí en este caso, pero está hablando de Dios, obviamente. Me detuve en eso, en ese espacio, por aquellos que, ellos son mis hijos. No, somos hermanos. Somos ovejas todos, trabajamos para el mismo Señor. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, se nos ha prometido lo mismo que al Señor le tocó. O sea, muerte también, pero resurrección. Dice, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuántas veces yo he dicho aquella carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 29, donde dice, porque a vosotros os es concedido no solamente que crean en Él, sino que padezcan por Él. No, yo creo en Jesús, yo creo en Cristo, amén. Pero si el Espíritu de Dios estaba en usted, ¿está dispuesto a padecer por Él? No, mire hermano, padecer ahí como que no. Mira, hay un compromiso bonito acá y todo eso. No, hermano, mira, no, que no, y tanta cosa. Y empiezan a poner, como dice, como dijimos, si el Espíritu nos guía. Y por eso ahí agárrese usted un poquito. Si el Espíritu nos está guiando a pensar, como dije, a pensar poco en nosotros y más en el Señor. Cantábamos, quiero ser más como tú, quiero ver como tú, y de repente hay un canto que me gusta, quiero ver como tú ves, quiero amar como tú amas, quiero perdonar como perdonas. En un momento lo cantamos. Pero ¿cómo vamos a decir, Señor, yo estoy siendo guiado por el Espíritu? Si cuando hay cosas hermosas en las que podemos ir y conocer más del Señor, ponemos primero nuestras prioridades y ahí se queda el asunto. Es de reconsiderar las cosas esas. Señor, pero mire, y se lo digo a manera de ejemplo personal, cerrando los ojos. Es hermoso decir, Señor, estoy cansado. Pero ¿qué tanto fue tu cansancio, Señor? Camino hacia el Gólgota. ¿Qué tanto fue tu cansancio? Y aún así no lo dejaste, porque ibas por mí. Ahora, Señor, permíteme ir por ti. Tú ya hiciste lo que a mí me tocaba. Ahora déjame hacer a mí lo que me toca hacer por ti, Señor. Y hacerlo sin ningún interés personal. Bueno, está bien, Señor, voy, pero ¿qué me das? Dios mío, ¿qué más? ¿Qué más queremos de lo que el Señor nos ha dado? Si hijos también herederos.
Y eso es si estamos en el Señor y nos viene el privilegio, si tenemos el privilegio de relacionarnos con el Señor y decir, el Señor está en mí, el Señor es mi amigo, Él es mi amigo fiel. ¿Cuántas veces hemos cantado eso? Hemos escuchado cantidad cuando hemos dicho del joven rico, de aquel muchacho. Bueno, dicen que era un hombre con un cargo importante, pero la Biblia le llama el joven rico, pero ya leyéndolo, dice en el versículo 18, Lucas 18, 18. El relato se llama el joven rico, pero empieza el versículo diciendo, un hombre principal. Allí como que ya en el sentido nuestro, ya nos habla tal vez de una persona mayor. Pero vamos a entenderlo como un joven. Y dice, y un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y le da la lista, no cometerás adulterio. Y le da la lista el Señor y le dice, Señor, todos esos, y aquí le digo otra vez, dice, pero todo eso lo he guardado desde mi juventud. Le dice, te falta entonces. Ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Y el hombre, como era muy rico, se entristeció y se fue. Y dice, y Jesús le amó. Imagínense el Señor, cuando nos alejamos del Señor por nuestras propias cosas. No, hermano, no. Es que tengo que, imagínense la lista, ni siquiera estoy diciendo, es que tengo que esto, tengo que aquello, tengo esto, tengo que acá. Entonces imagínense el Señor acá, y se queda el Señor triste, con sus brazos extendidos queriendo abrazar. Pero decimos que caminamos en el Espíritu. Lo alegamos y, hermano, y mire, y amén, amén, es una palabra que yo casi no me gusta ocupar, pero la escucho bastante. Hermano, ¿cómo estás? ¿Vas a una iglesia? Sí, hermano, estoy perseverando en tal iglesia. Y ahí he preguntado, y en una ocasión le pregunté a alguien por ahí visitando. Y me lo encontré por ahí. Y fuimos de visita y lo encontramos ahí. Bueno, le digo, hermano, ¿pero qué? ¿Estás siguiendo a la iglesia? Porque dejó de ir a la iglesia. Ah, sí, hermano, estoy perseverando. Por allá me dijo, ¿dónde? Me le quedo viendo. En realidad estás perseverando. Sí, hermano. ¿Qué estás haciendo para perseverar? Dice, la verdad casi no voy, hermano. La verdad casi no voy. De un solo, dijo, casi no voy. Pero ese casi le digo, ¿cada cuánto? Y cuando vas, ¿qué haces? Cuando vas, llevas Biblia, leíste durante la semana. No, hermano, entonces no estás perseverando, te estás quedando. Y bueno, ¿cómo están? Ya visitamos la familia donde estaba. Te estás quedando. Y aquel varón, pues él era parte de esa familia y se quedó allí. La plática se puso preciosa y todo. Pero yo lo miraba que él reconsideraba si estaba caminando en el Espíritu o sencillamente me dijo esa palabra como para callarme. Hazte perseverar. Y le dice, oiga bien esto, vamos al 18. Yo a nadie le digo, y es un mensaje que no tengo, de decirles, hermanos, y se los he dicho a ustedes aquí muchas veces, lo digo donde sea. Yo no digo en el sentido de decir, hermano, vente a la iglesia y tus problemas se van a acabar. Vas a vivir una vida feliz, porque la vida del cristiano es muy alegre. Alegre cuando canta, alegre cuando... Lo detengo ahí y pregunto, ¿es cierto eso? De que es pura alegría, o nos toca arrodillarnos a veces llorando, o a veces cantando y llorando, o a veces leyendo y sufriendo. Pablo ahí en el versículo 18 dice, y lo explica esto, pues tengo por cierto, o sea, es de seguro que esto va a pasar. No es que si me va a pasar, no es que qué día me va a suceder esto, sino que a qué hora me va a suceder. No está diciendo así Pablo, sino que dice, ya está, por cierto. O sea, no esperemos de, ay hermano, mire, hemos tenido, ¿y cómo estás hermano? En victoria, hermano. Al siguiente mes, ¿cómo está hermano? En victoria, hermano. Y bueno, ¿y a usted que nunca le suceden cosas malas? Pues, sí, pero en el Señor siempre hay victoria, es cierto, por supuesto que sí.
La victoria en el Señor siempre está, pero ¿estamos nosotros en el Señor para reclamar victoria todo el tiempo? Claro, la victoria siempre está en el Señor. Pero repito, pero estamos nosotros en el Señor para decir, estoy con el equipo ganador si queremos. Estoy con el león de Judá, con el victorioso, con el que nunca pierde, con él estoy. Y el Señor nos mira y nos llegará a decir, no te conozco. Nunca tuve intimidad contigo. Eso significa la palabra conocer. Desde el Génesis. Y conoció Adán a Eva, su mujer. Y luego, y conoció José a María, su mujer. Y nos diga el Señor, nunca tuve intimidad contigo, nunca te conocí, nunca te metiste conmigo. Dice, pues tengo por cierto que las dificultades del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lo que Pablo está diciendo, aceptemos todo lo que nos venga, seamos conformes con todo lo que nos venga. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo, sea lo que me está sucediendo hoy, sea lo que me suceda, Salmo 123 en el último versículo, harta está mi alma de las burlas de los que tienen mucho, y de la burla de los que están en lugares altos. O sea, el sufrimiento viene desde siempre, y porque por el error, por la transgresión, esta muchacha Eva con Adán, y Adán, como dije, paradote a la par de ella. Y si alguien no ha leído, por favor lean versiones más antiguas. Adán estaba parado junto a Eva cuando el enemigo estaba hablando con ella, y Adán no hizo nada. Por favor, lean versiones más antiguas y se van a dar cuenta, y eso cambia mucho el mensaje que muchos predican, que Adán abandonó a Eva, la dejó solita, y por eso el enemigo aprovechó en un momento que ella estaba sola. No, ella no estaba sola. El Señor fue claro cuando lo dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. No puso atención a la voz del enemigo que le hablaba a su mujer. Por cuanto obedeciste, porque escuchaste la voz de ella, porque ella te transmitió las palabras que aquel le había dado. Por eso es lo que te viene. Y dice Pablo, lo que nos vaya a venir, y yo lo digo, lo que me vaya a venir no es nada comparado con la gloria que he de recibir en el Señor como coheredero, como hijo. Es cierto, por adopción, por supuesto, pero eso es lo que voy a recibir, y es lo que les invito a ustedes en sus corazoncitos, que hagan todo el esfuerzo posible, como acabamos de decir. Averígüense, investiguense ustedes mismos si en realidad nos está guiando el Espíritu para las cosas que están haciendo hoy, y otra para las cosas que anteriormente hicimos que hasta la fecha nos afectan. Señor, te entrego esto, ya tú te encargas, Señor, pero guíame con tu Espíritu. Si quieren, vayan conmigo a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20, y esto porque vamos a leer estos 8 versículos. Voy a tratar de leerlos de corrido lo más que pueda, sin interrumpir. Oiga la gloria que nos viene, pero también la vergüenza en la que podríamos caer. Dice, primera carta a los Corintios 15, 20, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, y aquí están los que se burlan. Dice, como dicen algunos, entre vosotros, dentro de la misma iglesia o la sinagoga en aquellos días, o las casas donde predicaban. Dice, como dicen algunos, entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Los que creían que no había la resurrección eran los saduceos. Los fariseos sí. Los saduceos decían que no. Y algunos dicen que los saduceos son descendientes del sacerdote Sadoc. Esa es otra situación. Pero dice, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó entonces. Agregué entonces, si en verdad los muertos no resucitan, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana fe, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Oye, guárdese ese pedacito.
aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces quiere decir que ya no estamos en nuestros pecados, que estamos expuestos, pero no dispuestos al pecado. Eso sí, nos toca que batallar todo el tiempo. Y la batalla más grande, Pablo dijo, mire, no está escrito, pero alguien dijo algo que me gustó y pregunto yo, ¿cuál fue la batalla más grande de Pablo? ¿Con los que lo despreciaban, los que lo perseguían, los que lo acusaban, los que lo encerraban? No. ¿Contra el diablo? Tampoco. El enemigo no tiene tanta batalla en contra de nosotros. Es más, les digo, a una pareja cristiana, nomás les ponen un detallito para hacer un pleito y sacan las manos. Ahí los dejan que se empleiteen y que se destruyan solos. Nomás les puso ahí. Había una pareja que se llevaban pero perfectos, preciosos ellos todo el día, toda la vida, llevaban años juntos. Pero la mujer no soportaba los gatos, especialmente los negros. Y ese día el marido abrió la puerta y la dejó entreabierta. Y se metió, ¿quién cree? Un gato negro. ¡Ay, que te dije que la puerta, que ya se metió y viene a sacar este gato y si no viene a sacarlo lo mato! Entre el hombre, se cae, se golpea, se tropieza y se la pasa llevando a la mujer y caen los dos acostados. Se golpea a la mujer y se armó la de San Quintín. O sea, se armó el pleito. Solo necesitaba el enemigo un gato negro ahí, nada más. Y no que el gato negro sea gato de las brujas, no. Eso fue todo. ¿Qué costaba? Ay, un gato negro, saque viejo, sácalo. No, se fue al pleito. Y de allí se agarraron. Y hay que acordarte, hace 6 años, acordate del gato negro. 7 años, acordate del gato negro. Y así se la llevó con el bendito cuento del gato negro. ¿Cuál fue la batalla más grande de Pablo? ¿Cuál es su batalla más grande? Podríamos decir, pero en realidad la muerte de Esteban, Pablo llegó a entender después que fue parte de su gloria. Recordemos que el nombre de Esteban, Stefano, significa corona. Entonces fue parte de esto. Pablo hizo lo que el Señor... Entonces, ahora aquí va. La batalla más grande de Pablo fue no volver a ser Saulo. Esa es la batalla más grande que nosotros tenemos. La batalla más grande que yo tengo, yo César, es no volver a ser aquel César. Esa es la batalla. Entonces, hermano Josué también allá, hermano, o sea, todos, las hermanas. La batalla más grande nuestra es esa. No volver a ser lo que antes fuimos. Porque ¿quién está ahí poniendo nomás un detallito por ahí, aquí? Ya estuvo. Aquel que fue, ¿cuál es la batalla de un borracho, pues? Que dejó de beber, y supe de uno de mis amigos de infancia que dejó de beber 18 años. Yo en una de esas que fuimos a visitar por allá, me lo encuentro ahí en el pueblo, me lo encuentro y borracho, y me dice, mira, me dice, regálame algo para comer. Y sí, yo sabía que no era para comer, pero de veras para comer sí, dice, no he comido. Y lo veía uno, pero acabado. Y hace algunos días, hablando con mi mamá, le digo, mamá, le digo, sí, me dice, y se me antojó preguntarle por él. Y le digo, oiga, mamá, le digo, y fulano, ay, me dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Me dice, ¿qué pasó? Llegó el otro día aquí a la casa, borracho. Ay, pobrecito, nunca pudo salir de eso. No, me dice. Llegó llorando, hermana, le dice. Llegué a la iglesia, hice 18 años sirviéndole al Señor. Y me ofrecieron un trago y no me pude aguantar, me lo tomé. Ahí está, la gotita esa. Ven, échatelo, tantito. Si nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada. Y sí,
Y ahí la mujercita todo perdió todo. Su trabajo, todo perdió todo. Eso, el no volver a ser Saulo, esa es la batalla nuestra de todo el tiempo. 19:22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar y nosotros somos creación, acuérdese. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad. Vanidad quiere decir pasajero, tiempo, un tiempo nada más. Vanidad es más el nombre de Abel. Los hijos de Caín, Abel y Set. Abel significa eso, vanidad, significa pasajero por un tiempo. Y sabemos que Abel ni siquiera tuvo tiempo para dejar descendencia. Dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, o sea, va a estar un tiempo y luego ya no. Y dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Como dije, nosotros también somos parte, somos creación. Físicamente, el alma se nos fue dada por el Señor, el espíritu es parte de Dios, lo sabemos, pero dice, están sujetos a vanidad, o sea, un tiempo pasajero. Nosotros fuimos creados para ser eternos y seguimos siendo eternos. Pero la diferencia es ¿dónde? ¿En cuál eternidad? No, y como dije, no es por voluntad propia, vamos a morir, nos va a tocar, pero por cuestión del pecado, porque fuimos sujetados también, si nos unimos con toda la creación, fuimos sujetados todos. La tierra va a ser restaurada, lo sabemos, Apocalipsis capítulo 21, creo, dice cielo nuevo, tierra nueva, vi cielo nuevo, tierra nueva, dice Juan, va a ser restaurada, va a ser liberada de la corrupción, porque, o sea, del daño que le estamos haciendo nosotros mismos a la tierra, va a ser limpiada otra vez. Y ya lo he dicho, yo en lo personal, amén, está bien la eternidad, amén, Señor, la eternidad, pero yo tengo el deseo, pero un deseo grande, ya lo he dicho, de vivir el milenio, o sea, la restauración de la tierra, ver cómo iba a ser, cuál fue el plan original que sigue siendo hasta ahora, no ha cambiado, el plan original del Señor y poder estar en la tierra, poder vivir en la tierra, pero en la tierra nueva, el tiempo de los 1000 años. Ay, este hombre está equivocado, está hablando de los 1000 años, eso no va a ser. Está bien. Allí se afecta su salvación. Por la razón esta. Como aquellos que dicen, no existe Dios. No existe Dios, no existe. Está bien. Afecta su salvación. No, ¿y cómo me va a afectar si no existe Dios? Te afecta de esta manera. Igual como aquellos que me dicen, es que el reino milenial y todo eso está bien, no va a pasar, y que el reino milenial es ahorita. Muchos dicen el reino ahora. Les pregunto yo esto. Digamos, ¿tú no crees? No, yo sí. ¿Estás mal? Me van a decir. Está bien. Yo digo, ¿qué tal si tú y yo en este preciso momento morimos los dos? Caímos los dos. Nos acabamos. Punto. Y los dos vamos en el mismo camino, en lo que sea, en el viaje hacia donde vayamos. O está bien. Morimos y aquí no sucedió absolutamente nada. Volvemos a ser abono, porque los científicos dicen que la energía no se destruye, se transforma. Entonces nosotros como energía nos vamos a transformar en algo, en otra cosa, qué sé yo, y vamos a hacer alimento para las plantas. No lo sé. Le digo, ¿qué perdiste tú? Nada, yo no perdí nada. ¿Y yo qué perdí? Nada, absolutamente nada, no pierdo nada. Creí en un Señor, creí en esto y traté de llevar una vida lo más cristianamente posible y me ayudó y bueno, y qué bueno, y morí. Yo también he llevado una vida buena, está bien, te ayudó y morimos y aquí no pasó absolutamente nada. El último respiro, ya no existimos, se acabó. Nada. Entonces le digo, pero ¿y qué tal? Si tú y yo morimos y vamos en aquel camino a enfrentarnos a la realidad de lo que aquí tú no quisiste creer, pero yo sí. Le digo, ¿yo qué pierdo?
¿Qué perdí? ¿Qué voy a perder? Voy a ganarlo todo. ¿Y tú, qué vas a ganar? ¿Qué vas a perder? Entonces quiere decir que aun aunque nuestra lógica humana muchas veces, no, eso no lo creo. No, eso no. Nos conviene más creer, obviamente, a no creer. Se los dejo, eso lo llevan ustedes. De repente les llega, por ahí les llega a preguntar a alguien, dígame, ¿qué tal si morimos los dos en este preciso momento por acá? Yo no pierdo nada. Entonces, Isaías 11, 6, 9. Lo que Pablo acaba de hablar. Isaías lo describe. Isaías 11, 6, 9. Y aquí lo describe y dice, morará el lobo con el cordero. Oiga, eso es imposible. ¿Cómo voy a creer yo eso? Bueno, la Biblia me lo dice y así va a ser. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león. Y la bestia doméstica, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. O sea, una vaca, pues, ahí con ellos, con un león, un becerrito, y un niño los pastoreará, arriando los animalitos. O sea que incluso los animales ya no van a comer otros animales, van a comer para lo que fueron diseñados, el plan original, comer pasto. La vaca y el oso, y la osa, perdón, pasarán, tranquilos, los dos caminando, comiendo. Y sus crías se echarán juntas. El león como el buey comerán paja, lo que acabo de decir. Eso van a comer porque para eso ya no va a haber violencia. Ya no va a haber derramamiento de sangre, ya no más. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y la palabra es áspid, no es áspid como algunos lo dicen, porque tiene acento en la A. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no, imagínense, recién destetado quiere decir un niño que ya camina, según la costumbre judía. En aquellas épocas dejaban de darle de mamar a los niños hasta los 3 años, imagínense. Cosa, no, ¿cómo va a ser? Ya tiene 2 dientes, ya dale de comer. Ellos lo hacían así. Y muchos dicen que sería lo conveniente, pero bueno. Dice, y el niño no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, y esta es la razón, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Cómo yo no voy a querer vivir ese momento? Y cuando digo momento, 1000 años. Porque para el Señor 1000 años. Y yo voy a poder vivir ese tiempo. Aunque también la Biblia, si nos vamos ahí en Isaías 11, si le siguen buscando, algunos van a morir todavía durante ese tiempo. Van a ver todavía. Léalo en su momento, por favor. Dice, si no, y todo esto, no por nosotros, sino porque el que la sujetó, por la esperanza del que la sujetó, no es por voluntad nuestra para nosotros, nunca es voluntad nuestra en este caso. Sé que nos vamos a pasar porque nos pasamos al principio, tomamos tiempo del Señor para nosotros, ahora lo reponemos. Dice, y no solo ella, no solamente, perdón, y no solo, 26-27, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Señor, ya no aguantamos. Señor, ya ven, por favor, ya estuvo. Ya esta tierra, ya destruye esto, por favor. Ya destruye esto. Falta que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar. Y esa es una de mis batallas grandísimas, compartir el conocimiento de Dios. Y lo he hecho con ustedes por años. Ahora, yo les doy conocimiento a ustedes. ¿Qué hacen ustedes con el conocimiento que llevan? Guárdeselo. O sea, guárdese la respuesta. Guárdese la respuesta. No, o sea, no guárdeselo. No, vaya y compártalo. Que de repente alguno no quiera, está bien. Luego intentamos. Está bien. Pero el conocimiento del Señor se va a cumplir. Pero algo que posiblemente nosotros estemos despreciando, ¿será que estamos cumpliendo entonces con el Señor? Dice, pues, ¿qué hemos de pedir? No, perdón, no es pregunta. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir? No, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, por supuesto. Del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Oiga bien eso, intercede por los santos. Qué gran verdad revelada para aquellos que dicen, es que no es malo pedirle a los santos porque ellos intercedan por nosotros. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde está escrito? Y sí, podemos interceder en vida, aquí entre nosotros. Oren unos por los otros, pidan unos por los otros, intercedan unos por los otros. Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 5 dice, pero por los que cometen pecado de muerte yo pido. Dice, yo digo que no se pida. Déjense ver, Señor. Aquel que quiere meterse en desórdenes y todo eso, Señor, pido tu misericordia para aquel varón, pero el Señor se encarga. El del resto. Insistamos nosotros, obviamente, que caminen en los caminos del Señor, pero el Señor es el que se va a encargar de todo el resto, porque nosotros, ¿en qué nos quedamos? ¿De qué podemos hacer? El Espíritu es el que intercede por nosotros. Y les pregunto yo una cosa, ¿puede San fulano o Santa fulana, ya cuando están muertos, interceder por nosotros? Si ellos mismos están esperando la resurrección, si ellos mismos están en un tiempo, lo dice Pablo, en el tiempo allá en el paraíso, están en un tiempo, muchos dicen en un tiempo de descanso, en un tiempo de desconexión, lo dicen así, lo vamos a saber en su momento, por supuesto. Yo creo que es de esa manera está escrito. Algunos dicen que no, que están teniendo actividad, pero la palabra clara nos dice que los muertos nada saben de este mundo. Nada saben, no tienen manera de comunicarse con nosotros ni nosotros con ellos. Ahora, los que van e invocan a los muertos cometen el pecado de necromancia, y una de las cosas que el Señor prohibió es consultar a los muertos. Prohibido consultar a los muertos. Pero ya andan muchos cargando las imágenes de aquellos que ya murieron, rezándoles, trayéndoles ofrendas, haciendo tanta cosa, y dicen, es que la mamá de Dios, o sea, el Theotokos, la mamá de Dios, ¿cómo no va a interceder por nosotros si ella está enfrente del no? María también está esperando. María dijo, mi Salvador. Ella reconoció también la necesidad de un Salvador. Lo tenía más que seguro, ella sabía su condición en la que ella vivía. Esto lo leo para ustedes. Primera carta de los Corintios, capítulo 15, 53, para adelantar un poquito. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera carta de los Corintios 6, 19, 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu con E minúscula, los cuales son de Dios. El alma es la que sigue estando en riesgo. Qué tremendo, qué terrible cuando no se comparten estas verdades. Que el intercesor nuestro delante del Señor es el Espíritu Santo. Y como les decía, ¿cómo puede un muerto, cómo puede alguien, cómo puede cualquiera, cómo puede cualquier ser humano interceder como intercede el Espíritu Santo delante de Dios, si en realidad nosotros no conocemos a Dios en toda su plenitud todavía? Tenemos muchos misterios del Señor que no lo conocemos, que no se nos van a ser revelados, sino hasta en aquel día. Pero aquí dice que el Espíritu, ahí en el 8, en el 27, 8:27, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pregunta, nosotros cuando intercedemos o cuando oramos o cuando pedimos, o sea, cuando buscamos del Señor en oración, ¿pedimos siempre como se debe? ¿O cometemos errores a la hora de orar también? Y sí lo hacemos. La palabra dice, piden y no reciben porque piden mal. En ocasiones pedimos mal, oramos mal. Pero el Espíritu es el que está intercediendo y, digamos, interpretando nuestras palabras o traduciendo nuestras palabras, traducir lo escrito obviamente,
interpretar es lo hablado. Pero para algunas personas lo dicen, entonces al revés, por eso lo estoy diciendo. El Espíritu está interpretando nuestras palabras. No reciben porque piden mal, dice, y más adelantito dice, pero el Señor ya sabe de qué tienen necesidad. Porque el Espíritu es el que está intercediendo. No fulano, no santo, no, nada de eso. Y es más, y si aún así fuera, pregunta, si aún así fuera, ¿por qué yo me tengo que andar por las ramas si puedo llegar directo al fruto? Si puedo llegar directo a la copa, si puedo llegar a lo más alto de un solo, hablando directamente con el Espíritu de Dios. Puedo hacerlo. Y Él se encarga de interpretar lo que estoy diciendo, o de traducir por lo que estoy diciendo. Oiga esto. Primera carta de los Corintios, capítulo 14:2 y el 14:15. Lo leo para ustedes. Porque, 1 Corintios 14:2, lo leo primero. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, el Espíritu está entendiendo. Y el Espíritu en constante comunicación con Dios. Son uno. Perfecta unión. Cristo, por supuesto, también. Ahora, en el versículo 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, dice Pablo, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, yo como carne y yo como humano, me quedo cortísimo en eso. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, con E minúscula, hablando del Espíritu nuestro. Dice, oraré con el Espíritu. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Muchas personas, congregaciones, lo que sea. Y qué bueno que ustedes me han soportado todos estos años, porque han llegado a entender lo que es cantar con el entendimiento. Aunque tal vez alguno por ahí que todavía batalle, pero aquí estamos, los esperamos. Aquí estamos, es hermoso cantarle al Señor con el entendimiento y hacerlo en orden para el Señor, hermoso. Porque muchas veces nosotros venimos, miren, cuántas veces yo he insistido, el saludo de mano que nos damos, el Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, amén, y Dios te bendiga, pero hay gente que saluda, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, ok, sí, está bien, sí, hermano, para la próxima, Dios te bendiga, y nos vemos. Le han quitado la esencia a ese Dios te bendiga. Entonces, cuando una persona me saluda así, yo todavía lo volteo, a veces lo agarro bien de la mano, con las mujeres tengo cierto cuidado, pero les agarro la mano, voltea para acá, hermano, y dímelo directo a los ojos. Dime que Dios te bendiga. Porque lo que me estás deseando no es poca cosa. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tu hacedor, tu médico, tu doctor, tu roca, tu salvación, tu luz, o sea, un todo. Que Él te bendiga. Y lo digo para que no me han escuchado otra vez esta expresión. Uno de los mandamientos nos prohíbe tomar el nombre de Dios en vano. Y ese Dios te bendiga, hay peligro que vaya a ser en vanidad, en pura vanidad. Quedan un par de minutitos, estamos terminando siempre, me va a tocar que hacer una cuarta parte de esto. ¿De dónde? Porque bíblicamente no encontramos darnos el saludo de la mano. Hemos cantado, me da la mano y me dice, o te doy la mano y te digo, Dios te bendiga, mi hermano. Pero ¿de dónde sacamos el saludo ese de darnos así Dios te bendiga, hermano, de la mano? La Biblia dice que nos saludemos con ósculo santo, con abrazo y con un beso santo. Costumbres que tienen allá todavía lo hacen, tal vez nosotros no. Pero es incorrecto entonces saludarnos así de mano porque bíblicamente no lo encontramos. La costumbre de darse la mano para saludarse salió de entre enemigos. Cuando había lucha entre ejércitos y cuando mandaban a uno y a otro, ve con acá, ve con este, ve a hablar con él.
Y cuando se acercaban entre ellos, me voy a quedar acá, y cuando se acercaban entre ellos, se daban la mano. Pero eso de se daban la mano es para que el otro viera que no traía ninguna arma escondida para hacerle daño. Y le daban la mano acá y miraban entonces que la mano, mostraban la mano, daban la mano. En mi mano no hay ninguna arma, no vengo a atacar. Vengo a que seamos hermanos, vengo a que seamos amigos. Ese es el mensaje que traigo como embajador. Dame tu mano. Y se daban la mano. Y hasta ahí, ya soltaban su mano y ya terminaban. Entonces, luego le agregaron y daban la mano, pero ya sacudida la mano. Incluso en algunos casos sacudían la mano del otro, pero los dos se sacudían, pero sacudían la mano con violencia. Porque habrán visto ustedes tal vez en alguna película por ahí o algo, los soldados que andaban y que traen una cosa aquí, aquí del brazo de cuero, se amarran una cosa de cuero, aquí un cuero duro, durísimo, que servía para defenderse, tal vez sin el escudo o algo, traían cuestiones de metal metidas allí. Era un guante en el antebrazo, el brazo, el antebrazo es este, que cubría el brazo, que eso le servía para defenderse. Por si aquel traía alguna arma escondida, y ya después de todos los ejércitos lo usaban en aquella época. Donde se acercaban, se daban la mano, pero sacudían la mano con fuerza para que por si traían algo escondido, qué sé yo, alguna espadita por ahí pequeña, una daga, un puñal, lo que fuera, cayera al suelo o que hiciera ruido. Y lo agarraban así, y a ver, voltea la mano y no lo soltaban. Entonces, hasta entonces, ok, sí, vamos a hablar de paz. De ahí viene el saludo ese. Entonces, el saludo a nosotros, es cierto, nos llegó y yo entiendo es aceptable, pero fíjese que cuando entendemos esa parte y le damos la mano al hermano, Dios te bendiga mi hermano, y se lo damos, o se lo damos con aquel, ahí viene esta, y ya tengo en el camino, ahí viene este, y lo tengo en el camino, tengo que saludarlo, el teléfono, y con aquella mano con arma escondida. Con un filero, podríamos decir, si alguien conoce un filero, unos cuchillitos delgaditos que aparentemente no hacen daño y dan varias estocadas con ellos y la persona ni sangra por fuera, porque se quedan, sienten, pero se están desangrando por dentro. Y eso era lo que usaban, unos delgadititos, lo más delgadititos que se pudiera, pero que fueran suficientemente fuertes para poder entrarle a las entrañas de aquella persona. Entonces, cuando demos ese saludo, Dios te bendiga, a ver, eso, miren a los ojos, Dios te bendiga, mi hermano. Es diferente, hasta extraño hacerlo de esa manera. Nos ponemos de pie.